Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio, ya está un poco tardecito. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Padre, en esta mañana, agradeciéndote esta oportunidad de estar aquí, Señor, y poder ser enseñados por ti. Agradecemos esta bendición, queremos que tu Espíritu Santo se haga cargo de este tiempo, Padre, que tú nos guíes para que podamos entender tu palabra y que se enseñe sea tu palabra, Señor. Lo que tú dejaste registrado para beneficio de nosotros en este tiempo. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia porque ya nos pasamos un poquito. Estamos continuando el capítulo 18, vamos a terminar el capítulo 18. Y aquí hay un detalle importante que vamos a resaltar un poquito, ¿sí? Y vamos aquí en el versículo recordemos que Pablo estaba en ¿dónde estaba? ¿En qué lugar se encontraba, hermanos? En Corinto. Ok. Y dice que ahí se encontró a Priscila, ¿verdad? Y Aquila ahí estuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Corinto, hermanos? En modo de recordatorio. ¿Cuánto tiempo estuvo en Corinto? ¿Sí recuerdan? Fue 1 año, 6 meses, año y medio fue que se quedó en Corinto. Después de ahí, ¿sí? Miren lo que dice aquí. Después de que parte ahí, dice que en el 18, dice más Pablo, habiendo detenido ahí por muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso. Y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Ok, aquí dice que partió de Corinto, hermanos. Después de haberse quedado muchos días ahí, dice que partió y llegó a Priscila y Aquila. Si recordamos quién es Priscila y quién es Aquila, ¿verdad? Ellos habían hecho seguidores del apóstol Pablo, lo seguían a donde él iba. Pero dice que cuando llegaban a Éfeso, los dejó allí. O sea, como fundaron la iglesia, llegó a Éfeso y predicó, y empezó, dice que predicaba ahí, dice ahí, que entraba a las sinagogas y discutía con los judíos que estaban en Éfeso. Pero ahí dice que llegó y dejó a los hermanos. ¿A quién dejó ahí? A Priscila y Aquila. Entonces dice en el 20, los cuales rogaron que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo que es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Allí entonces iba a Jerusalén, regresó a Jerusalén, hermanos, fue a una fiesta a Jerusalén, y dice ahí en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Regresó a su casa, a su iglesia. ¿Se acuerdan que Antioquía había, hermanos, hay una situación? Si ustedes notan en su mapa, hay 12 Antioquías. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Hay 2 Antioquías. Una que está en Asia y una que está acá donde regresó. La que estaba regresó él era Antioquía de Cilicia. Ahí era su casa, su iglesia, que de ahí, recordemos que cuando salió su primer viaje misional, le impusieron las manos, el Espíritu Santo dijo que apartaran a él y a Bernabé para la obra que los había llamado. ¿Se recuerdan? Bueno, y en su primer viaje misional regresa. ¿A dónde regresó? A Antioquía.
Y su segundo viaje misional, ¿qué es este? ¿A dónde regresó? A Antioquía. Damos cuenta, hermanos, que hoy para las iglesias en este tiempo, como ya les había comentado anteriormente, los hermanos, después de su ministerio, los que salgan a misioneros por ahí, a ciertos lugares de la ciudad, de la república y de algún país, regresan a sus casas por unos tiempos en su congregación, en el cual los vieron crecer, inclusive llegaban a formar parte del ministerio ahí mismo, en la misma iglesia, ¿no? Entonces, es importante que se tome esto como una norma, hermanos, para todas las iglesias, ¿sí? La gente que sale a las misiones, de alguna forma, podemos llamarlo de una forma, como se conoce ahí, la cobertura de su iglesia, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo me voy a otro lado, me voy a predicar a, no sé, ¿qué país les gusta que vaya yo a predicar? Bueno, imagínense que me voy, no sé, no sé qué, no se me ocurre ahorita ninguno. X me voy, ¿no? Y me voy 2 años, 3 años y cuando regreso, ¿a dónde tengo que regresar? Aquí. ¿No? La iglesia madre decía nosotros. Sí, entonces, así es. Entonces me vuelvo a ir y digo, ¿dónde tengo que regresar? O sea, aquí. Me voy a ir como pastor. Como pastor, bueno, ya dije como pastor. Se me salió, pero como misionero y después regreso, ¿no? Créanme que ese es mi deseo, hermanos, ser ir a predicar la palabra de Dios. Ese es mi deseo, mi anhelo. Ir a predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios a la gente, hacer así como Pablo. Ese es mi deseo. Espero que Dios me lo conceda, ¿no? Ya les platicaré. Si Dios, les pido de favor que me pueden apoyar en la oración por eso, porque eso es lo que necesito, lo que yo deseo. Ese es mi anhelo, ir a predicar la palabra de Dios, a donde sea. ¿Sí? Entonces, ese es el mayor deseo que tengo y lo pedido a Dios que me permita ir a enseñar su palabra. Por eso es que he comprado varias cositas que ustedes han visto, hermanos, porque en mi corazón siempre ha sido ir y formar un grupo para que la gente se congregue, ¿no? Y conozcan de Cristo. Por eso he comprado computadoras. O sea, todo ese tiempo que he estado, que tenía, Dios me plantó eso en mi corazón, he empezado a juntar dinerito y comprar cosas así. Algunas cosas he comprado usadas. He ido a las casas de empeño y consigo que los proyectores, computadoras las he comprado ahí, usadas, hermano. Esta es la primera computadora que me compro nueva, gracias a Dios, y la estoy pagando. Esta computadora, no lo presumo, pero es para la gloria de Dios, hermanos. Porque las otras computadoras que ustedes han visto las he comprado usadas, funcionan, están ahí, pero esta, pues Dios me la puso en el camino, la pude comprar y aquí está conmigo. Sí, la estoy pagando. Tengo una tarjeta de crédito que también Dios me la dio. Yo no esperaba que me la dieran, pero me la dieron. Y entonces, bueno, pues aproveché a comprármela. ¿Sí? Entonces, ese es lo que es mi mayor deseo, es predicar la palabra de Dios y lo que yo tenga, darlo a favor de la obra de Dios. Ese es mi mayor deseo. Entonces, ese es el punto, hermanos, que tenemos que nosotros tener en mente. Cualquier hermano que venga a la iglesia, que crezca y que quiera, Dios le ponga en su corazón también la misma actitud de predicar la palabra de Dios, pues tiene que regresar a su casa, a su iglesia, donde nació, donde surgió, donde Dios lo capacitó para poderse ir a predicar la palabra de Dios. ¿Sí?
Yo no sé si algún día les comenté que en uno de mis tiempos de oración, a mí me dijo Dios que me había hecho, me dijo que Él me había hecho para que yo predicara su palabra, que yo era evangelista. Así me dijo, tú eres un evangelista. Así me lo dijo una vez. Y eso fue un momento de crisis, porque cuando yo estaba en la otra iglesia, a mí siempre me ha gustado servir, hermanos. Aunque estaba yo en la iglesia católica, también allí lo que podía yo hacer también servía. O sea, siempre he tenido ese deseo en mi corazón de servir. Cuando estuve en otros lugares, siempre también me involucraba. No me gustaba llegar y sentarme y escuchar, no, yo quería participar. Siempre he sido así. Y ahorita con mayor razón. Sí, con mayor razón. Y créanme que lo que pase, así como dijo el apóstol Pablo, regocíjense con el Señor. El apóstol Pablo estaba encarcelado y decía, regocíjense en el Señor. ¿Verdad? Y la verdad yo cuando escucho las palabras del apóstol Pablo, bueno, leo las palabras del apóstol Pablo, para mí han sido una fortaleza muy grande en estos tiempos que estoy viviendo, y he aprendido, hermanos, a depender de Dios. En estas circunstancias que estoy pasando, he aprendido a depender de Dios, confiar en Dios y tener paciencia en esperar su voluntad. ¿Sí? Y yo a veces me pongo a pensar cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su casa, me estaba cómodo, y salió al desierto. Y pasó por tribulaciones y persecuciones. La prueba está que tuvo que decir que su esposa era su hermana. Imagínense la situación, ¿no?, que estaba pasando. Y yo a veces me pongo a meditar igual, pues yo también estoy pasando por el desierto. ¿No? Tengo que confiar en Dios, ¿no? Y lo que quedó ahí escrito de que, bueno, Abraham no mintió, porque en realidad sí era su hermana, ¿no? El asunto es que yo voy a tratar de confiar en Dios, ¿no? Confiar en Dios para que pueda, porque la promesa que le dio a Abraham no se la dio inmediatamente, pasaron algunos años. En esos años Dios hizo que creciera Abraham. Y una actitud que también a mí me ha mostrado Dios muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, la actitud de Sara. ¿Quién es el que estaba bien pegado con Dios, el que le daba a Dios de comer a los ángeles? Era Abraham, el que estaba yo atento. ¿Su mujer dónde estaba?, pregunto yo. Estaba ahí en su casa, ¿no? Y cuando le dice Dios que de un año iba a regresar y que iba a hacer, y Sara iba a dar a luz, ¿qué pasó con Sara? ¿Se rió? ¿No? Y eso, bueno, yo no estoy juzgando a las hermanas, pero yo en mi caso personal yo me pongo a ver, analizar esas situaciones, y digo, bueno, a veces hay mujeres que uno tiene que jalarles de las manos, empujarla inclusive para que vaya con nosotros. Y yo he estado pensando, tan solo la esposa de Lot no volteó. O sea, hay ejemplos de mujeres que saltó fe, ¿no? Y hay ejemplos de mujeres que llevaban la batuta en el nombre de Dios, ¿no? Como Débora, ¿no? Esther, Ruth, ¿no? Mujeres que demostraban por sus actos la fe en Dios, ¿no? La fe en Dios. Y esto me viene ahorita a la mente porque estoy en el instituto que estoy estudiando, hermanos. Estoy estudiando la historia del cristianismo. Historia del cristianismo, y habla de todo lo que empezó la iglesia. Y hay cosas que la verdad desconocía mucho. Por ejemplo, ahí el maestro estaba hablando de cuando llegan en la Reforma, después, poco antes de la Reforma, llegaron a América los españoles, ¿sí? Lo que pasa es que ya España era una región católica y querían seguir porque habían perdido territorio con Roma. Roma había ganado mucho territorio y España también era
no potencia, pero era un lugar importante que ocupaba España y quería ganar más territorio. Entonces la reina Isabel, que conocemos todos en la historia, que nos cuentan en la escuela, no lo hicieron, lo apoyaron a este hombre para ganar territorio y ir a las Indias, a las Indias, ¿no? ¿Y quién creen ustedes que eran los personajes o las personas que iban en la tripulación de este hombre, Cristóbal Colón? Eran judíos, hermanos, que estaban marginados, los tenían presos en España. La historia dice que eran hombres delincuentes, que eran hombres que estaban encarcelados, que eran maleantes. Bueno, eso fue lo que a mí me dijeron, no sé usted qué les haya dicho, ¿no? Pero el maestro está diciendo que eran todo ese grupo de personas que los tenían ahí encarcelados por ser judíos. Sí, por ser judíos. Y decían, bueno, si se van a navegar y a una tierra desconocida, si se mueren no pasa nada. Así decía la reina Isabel y su madre esposo. Así decían, bueno, no pasa nada, son delincuentes. ¿No? Pero eran judíos, hermanos. ¿Sí? La tripulación de Cristóbal Colón eran judíos, casi todos eran judíos. ¿No? Cuando llegan aquí al continente americano, llegan a un lugar que se llama Santo Domingo, bueno, que sí lo pusieron, como se conoce, y cuando llegaron aquí no bajaron luego. Cristóbal Colón mandó a una persona, así como Moisés mandó a espiar la tierra, ¿sí? Cristóbal Colón mandó a una persona a espiar la tierra, a ver cómo estaba, a ver si no había peligros y cosas así. Y esta persona, y era judío, ¿no? Y estuvo ahí 2 días investigando la tierra. Dice, ya si se muere, pues, si no regresas, que ya se murió. ¿No? Pero regresó. Y entonces ya les digo, y bajaron todos con confianza y pisaron la tierra de aquí, ¿no? Pero ese detalle, hermanos, yo no lo conocía, yo no lo sabía, ¿no? ¿Y por qué eso no lo dice en la escuela? No lo enseñan en la escuela, ¿sí? Entonces, y así que detalles como esos, hermanos, que a veces nosotros no nos conocemos realmente lo que pasó con la historia del cristianismo. Pero ¿por qué hablar de esto? Porque incluye en la iglesia, influyó porque ustedes, bueno, ¿sí saben por qué se llama catolicismo, la iglesia católica? ¿Qué significa católica? ¿Sí? Significa universal. Universal. Y así se les puso, iglesia universal. Hoy se le conoce como católica, pero se le conocía, inclusive los padres de la iglesia le decían iglesia universal, porque era la única iglesia, no había más. ¿Sí? Entonces por eso se le conocía iglesia universal. Ese nombre lo adoptaron la iglesia católica y le pusieron católica, ¿sí? Católica romana, ¿sí? Así, iglesia católica romana y apostólica, así le pusieron los católicos, el catolicismo, ¿sí? Y así fue como empezaron. Otro de los detalles, hermanos, cuando llegan aquí de América, llegan a España, digo aquí a México y de México para abajo llegaron españoles, pero en Estados Unidos, ¿quién cree que llegó? No llegaron españoles. ¿Por qué creen que hablan inglés? Fue Inglaterra, porque también eso surgió. Inglaterra llegan aquí a Estados Unidos, hermanos, también porque después de la Reforma, eso ocurrió después de la Reforma. Cuando surge la Reforma en Europa con Lutero y todos los demás, empieza a la iglesia a perseguirlos y empiezan a formarse diferentes grupos. Hoy se conoce esos grupos que se empezaron a formar, hoy se conoce como denominaciones. De ahí surgen las denominaciones, hermano, de la iglesia protestante que inicia con Lutero. Y ahí empezaron a hacer diferentes grupos, ¿sí? Porque no estaban de acuerdo en lo que, o sea, su interpretación no estaba muy de acuerdo con lo que decía Lutero, con lo que decía Calvino, con lo que decían otros, y empezaron a hacer sus grupos,
Y hoy esos grupos surgieron los pentecosteses, digo, los presbiterianos, los calvinistas, los metodistas, los puritanos. Hay otro grupo que no recuerdo cómo se llama, no recuerdo cómo se llama, es un poco difícil pronunciarlo. Pero aquí llegaron, a América, a Estados Unidos llegaron dos grupos, puritanos y ¿cómo se llama el otro? No recuerdo ahorita, pero fueron dos grupos que ellos formaron las 14 colonias de Estados Unidos, ¿sí? Las 14 colonias, y se dividieron los grupos, ahora sí que ¿cómo se llama? Las denominaciones empezaron a formar diferentes, buscar su propio territorio en Estados Unidos, y los bautistas se pusieron en un lugar. La próxima semana les voy a traer bien detallado esa parte, porque a mí me sirve como recordatorio para que me lo aprenda, ¿sí? Entonces los bautistas llegaron a Europa, a Estados Unidos, y se pusieron en alguna parte. Los metodistas llegaron en otro lugar y se pusieron así. Y así fueron llenando Estados Unidos. Pero, ¿por qué llegaron? Llegaron huyendo de la persecución que había en Europa. Y así fue como se fundó Estados Unidos, de puro cristiano. A diferencia de aquí de México y a diferencia de Centroamérica, ¿sí? Que fueron gobernados por la Iglesia Católica, y por eso gran parte, vean la diferencia, cómo está todo entonces, los que hablamos español, ¿cómo estamos? Y los que hablan inglés, pues ¿cómo están? En la actualidad ahorita Estados Unidos va a estar decayendo, algunos está decayendo mucho. Algunos dicen que Estados Unidos va a desaparecer, dicen, quién sabe. Porque la Biblia dicen que no habla de Estados Unidos. Eso es lo que dicen los estudiosos. Yo todavía no llego ahí, ¿verdad? Pero a lo mejor a mí me llegan a explicar también. Pero dicen que Estados Unidos va a desaparecer. Va a desaparecer Estados Unidos. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero bueno, ese es el asunto, hermanos, que aquí, como el apóstol Pablo les decía yo, revisamos algo, estábamos diciendo de las misiones, ¿no? Yo no sé cuál sea el propósito. Aquí no somos muchos, hermanos, no podemos decir que, pues preguntarle a muchas personas, porque no somos muchos, y la gran mayoría de las que están aquí pues ya son gente adulta, y no creo que, con todo respeto, la hermanita vaya a irse de misionera, ¿verdad? Porque pues, se podría, si quisiera, se podría irse de misionera, ¿verdad? A pesar de su edad, se podría irse de misionera. También la hermanita Juanita también podría irse de misionera, si quisiera, ¿no? Porque la edad no les impide, ¿no? No les impide eso, ¿sí? La hermana Stephanie, pues ella está más joven, ella sí tiene más vibras y podría irse de misionera, ¿no? Pero el asunto es que se tienen que enviar a dos. El apóstol Pablo y Bernabé se fueron dos, ¿no? Hay iglesias que mandan matrimonios a misiones y se van a matrimonio. Entonces, uno puede servir a Dios en diferentes etapas, hermanos, ¿no? Y espero que en caso personal a mí Dios sí me conceda hacer esto que les acabo de comentar, porque ese es mi deseo, predicar la palabra de Dios, y que todo lo que Dios me está capacitando, compartirlo con la gente, compartirlo con las personas. Porque estábamos comentando hace ratito que hay las iglesias, hermanos, casi giran en la misma enseñanza, con todo el humanismo, ¿sí? Casi todas ensalzan al humano. Y también ahí, en lo que estoy investigando, también están hablando con por qué surgió el humanismo,
Voy a tener que estudiar otra vez porque se me olvidó. ¿Sí? Pero pues, sí, voy a repasarlo, ¿sí? Para compartirlos con ustedes, ¿sí? Pero muchas, que a partir de la Reforma, hermanos, empezaron a surgir muchas cosas. A partir de la Reforma, ¿sí? El Renacimiento. También el Renacimiento surgió. ¿Se han escuchado hablar del Renacimiento? A lo mejor hermanitas no, pero a lo mejor sí, neta. ¿Sabes qué es el Renacimiento? No, no me acuerdo de tanto. Sí lo escuché en la escuela, pero no recuerdo muy bien. El Renacimiento surgió en Francia. ¿Y saben quién fue el primero que lo hizo? Fue Miguel Ángel, un pintor. De ahí surgió Da Vinci. Tiene que ver con ese tipo de personajes, hermanos, el Renacimiento. ¿Por qué? Porque el hombre se empezó y dejó de buscar a Dios después de la Reforma. ¿Por qué? Después de la Reforma la gente dejó de buscar a Dios. Anteriormente a ello la gente consideraba a Dios y estaba en la iglesia y Dios era lo principal. Pero después de la Reforma el ser humano dejó de ver a Dios, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque estaban peleando católicos con protestantes, hermanos. De hecho existió la cruzada, ¿sí? Entonces la gente vio cómo es posible que estén peleando en nombre de Jesús. Entonces mucha gente dice, no sirve eso. Y empezó a enfocarse en ese tipo de cosas. Surge el Renacimiento. ¿Sí? Empezó a buscar el hombre, a buscar en sí mismo. Y es lo que enseñan hoy día, ¿no? El buscar el yo. Exaltar el yo. El yo. A Dios. Exactamente. De ahí viene todo eso. Entonces, imagínense cuántos años ya tiene eso. Y eso empezó a decir, y luego en la iglesia cristiana se empezó a meter eso. Se empezó a inflictar ese tipo de cosas que hoy por eso las iglesias están como están, hermanos. Decir yo, profetiza que vas a tener esto, y yo lo veo, y agarran el libro de la fe, la definición de la fe en Hechos, en Hebreos 1:11, más bien 11:1, ¿no? Dice que tienes que ver las cosas como si fueran. O sea, tienes que ver que ya te viste ahí. Dice, ya me vi. Algunas personas no han escuchado que dicen, ya me vi, estoy ahí. ¿Verdad? ¿Se han escuchado eso, verdad? Pues sí, porque se basan en ese pasaje de la Biblia, de ese texto, pero lo están siendo enfocados a ellos mismos. Ya me vi en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, hermanos, la verdad es que yo les invito a... Desafortunadamente, yo en el instituto que estoy tomando no puedo compartir nada de lo que estoy estudiando, porque no me lo permiten. Como todo en línea, yo no lo puedo permitir, no puedo pasar los videos, no puedo compartir nada. Si tiene candado para que yo lo pueda compartir. Si pero no, tú estudiaron y no lo traes. Sí. Bueno, todo eso que usted dice, todo eso también tuvimos nosotros en el instituto. Todo eso, entonces, miren, toda esta mezcla viene a través del por qué. Es como la nueva era. La nueva era se ha metido dentro de la iglesia profundamente. Hay una iglesia muy grandísima, la iglesia más grande del mundo, que está en Corea del Norte. El pastor de ahí hizo un libro que se llama La Cuarta Dimensión. ¿Sí lo ha leído? Yo por ahí lo tengo, lo leí. Y precisamente este pastor era el que habla tocante a todo esto. Donde dice que si quieres algo, tú primero ya tenlo en tu mente, tómalo y se hará. Visualízalo Y tómalo. Pero y de hecho este pastor terminó en una cárcel por un fraude y por tantas cosas que hizo. Todas esas enseñanzas vienen desde ahí. Ahora, la iglesia Pentecostés es nueva, ¿no? La iglesia Pentecostés tiene como 200 años que surgió. Y surgió en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el fundador de la iglesia Pentecostés me parece que también era bautista o metodista, de una de estas dos denominaciones.
obviamente que al no estar de acuerdo con la enseñanza de estas dos congregaciones, fundó la iglesia Pentecostés. Así como, miren, hay muchos bautistas que luego se vienen a la iglesia Pentecostés. ¿Por qué? Porque les gusta la emoción, la alegría. De hecho, ustedes sabían que muchas iglesias bautistas están haciendo lo que practica la iglesia Pentecostés, que danzan, que panderistas y todo esto. Se va mezclando todo esto. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, hace ratito hablaba el hermano acerca de los padres de la iglesia. Orígenes fue uno de ellos, pero Orígenes al final de cuentas fue un teólogo prominente, pero lamentablemente él cayó también en una filosofía, y él mezcló mucha filosofía humana dentro del cristianismo. ¿Sí han leído algo de Orígenes? ¿No? ¿Todavía no le enseñan algo de Orígenes? No, todavía no. Bueno, entonces Orígenes luego era un muy buen teólogo, nada más el problema fue ese gran error de él, que cayó en mucha filosofía humana, ¿sí? Y así, hermanos, todo se va. Ahora miren, nada más existían en los tiempos aquellos, nada más existían dos religiones poderosas. Número uno era el judaísmo. La segunda religión, ¿qué creen que era? No era el catolicismo, era el Islam, la religión musulmana. De hecho, les voy a decir una de las cosas: a nivel mundial, la religión musulmana tiene más seguidores que el catolicismo romano. Tiene mucho más seguidores los musulmanes que el catolicismo romano. Ahora, la iglesia católica romana, la iglesia cristiana más bien se empieza a contaminar, hermanos, cuando la conversión de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Un emperador romano. De hecho, que fundó una ciudad llamada Constantinopla. Ajá. Y él dice que en una ocasión, en cierta guerra, él vio algo en el cielo por una cruz, y le dijo: por esta cruz vencerás. Las cruzadas empezaron en Medio Oriente, las guerras, pero las guerras fueron entre cristianos y musulmanes. De ahí donde surge Mahoma y todas estas cosas. Empezó una mezcla, hermanos. Empieza una mezcla de religiones, por llamarlo así, ¿no? Y todo esto es por eso que, como dice el hermano Ricardo, el día de hoy, por eso es que lamentablemente la iglesia cristiana está en decaimiento espiritual muy tremendo, un decaimiento doctrinal también muy tremendo, porque la mayoría de los pastores, ¿qué dicen? La iglesia, si tiene 600, 400 personas, ajá, y es una mezcla, hermanos, porque al final de cuentas a veces creen cosas que no aparecen en la Biblia. Ahora, Hechos le voy a decir una de las cosas: Hechos no es un libro doctrinal, ¿eh? ¿Sí sabían eso? Sí. Hechos es un libro, ¿qué? Histórico nada más, de lo que sucedió dentro de la iglesia primitiva. Los libros doctrinales empiezan a partir de Romanos. Ahí empiezan los libros doctrinales de la Biblia, ¿sí? Entonces luego sí es interesante todo esto, porque nos vamos dando cuenta, ¿no?, de lo que decía el hermano Ricardo. Obviamente que sí es muy pesado estudiar el instituto por las tareas, y más cuando te toca la exposición y todo eso, ¿no? Y sí, pero es bueno también tener diccionarios bíblicos, teológicos, para entender muchas cosas que a veces no entendemos, hermano. Sí, hermano, gracias. Sí, pues es importante, hermanos, analizar, por lo menos leer la palabra de Dios. Si ustedes no tienen oportunidad de estudiar un seminario, lo que sí se recomienda es que en las iglesias, hermanos, es que se discipule a la gente. Se discipule. Hay muchas iglesias que sí tienen discipulados, o sea, tienen esa idea de discipular a la gente, pero la discipulan mal, porque volvemos a lo mismo, enseñan cosas que a ellos les enseñaron y nomás se repiten cosas, ¿no? Pero no se van así a lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces, sí es importante que nosotros cuando leamos la Biblia, no la leamos por partes. Si decidimos leer, por ejemplo, una parte del Evangelio,
si quieren empezar con los evangelios, pues terminen un libro, no se brinquen, por ejemplo, de Mateo, no se brinquen a una carta del apóstol Pablo, no se retrocedan a Mateo, digo, hasta a Génesis, por ejemplo, ¿sí? Sino que sigan un orden para que se vayan captando, ¿no? Lo que es en sí el mensaje. ¿Sí? Yo ya a los hermanos de la iglesia de la casa de la célula, les comento que cuando nosotros recibimos una carta de alguien, o antes recibíamos una carta, ahorita ya no se manejan cartas, ¿no? Se maneja ahora, pues el teléfono se puede comunicar con gente, y ya no necesita cartas, hasta para hablar por teléfono usted puede hablar con la persona que quiera hablar, no es necesario estar escribiendo, ¿no? Pero cuando se recibió la carta, hermanos, nosotros, no sé si alguno de ustedes recibió cartas aquí alguna vez en su vida, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba niño, papás recibían cartas de su familia, papás centroamericanos, salvadoreños, papá, y le llevaban cartas a su familia, ¿no? Y las cuales nosotros la leíamos, pero la leíamos completa, no agarrábamos de la mitad para el final, o de la mitad para arriba, o la mitad, y luego leíamos la carta toda para que entendiéramos lo que está diciendo la persona que está enviando su carta, ¿no? La Biblia no podemos leerla por partes, porque no la vamos a entender, el mensaje principal, ¿sí? Tenemos que leerla de una manera en orden. Si usted quiere, así puede leer Génesis, por ejemplo, y a lo mejor se acaba usted de leer Génesis, a lo mejor puede leer un evangelio, ¿no? Para que porque a veces si se lee, se puede leer de manera corrida, pero a veces fue un poco tediosa, ¿no? Pero yo le sugiero que lo haga en orden, ¿no? En orden para que pueda ir entendiendo la historia, cuando se habla del pecado, por ejemplo, ¿sí? De Caín, de lo que pasó con Caín, lo que pasó con Noé, el diluvio, cuando, por ejemplo, Matusalén, que el hombre que ha vivido más sobre la tierra, se cree que él murió en el diluvio. ¿Sabían ustedes eso? Se cree que él murió en el diluvio, hermanos. La Biblia no lo dice, pero los estudiosos dicen por la edad que vivió y por los tiempos, se sacan conjeturas los estudiosos de las fechas y dicen que él murió en el diluvio. Eso es lo que dicen. ¿Quién sabe si es cierto? ¿Verdad? Entonces, pero vuelvo a repetirles, como decía, ahora sí que le voy a decir lo que decía el pastor. Si van a estudiar la Biblia, lean solamente la Biblia, ¿no? Si tienen Biblia de estudio comentada, no la lean, los comentarios, porque en los comentarios van a encontrar los comentarios de la persona que está dando su comentario, su punto de vista de lo que está diciendo, de lo que él piensa, de lo que está pasando ahí. Entonces, ahí usted lo que va a entender es lo que dice ese, de acuerdo a lo que él piensa, más no lo que dice la Biblia. Si aquí el punto es que tenemos lo que dice la Biblia. Ya cuando nosotros tengamos un entendimiento, sí sería bueno ver, a ver qué comparte lo que está diciendo esta persona de esta parte de la Biblia. Pero a un inicio no, porque vamos a aprender la idea de esa persona. ¿Se me explicó? Más no de lo que dice la Biblia. Y eso es lo que originalmente todos hacemos. Leemos la Biblia, si tenemos una Biblia comentada, vemos lo que dice el comentario y creemos que así es porque lo está diciendo ahí. Por ejemplo, cuando yo, antes que empecé a estudiar la Biblia y empecé a leer el libro de Levíticos, hermanos, ¿quién ha leído el libro de Levíticos alguna vez? Es un libro muy complejo, hermanos. No es tan fácil de entenderlo, ¿sí? Pero tiene su propósito. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi devocional, que lo hacía yo diario, y me iba yo a los comentarios a ver qué, porque no le entendía. Y ya, de acuerdo a eso, pues yo escribía. Pero estoy plasmando en mi devocional lo que está diciendo otra, no está diciendo la Biblia. ¿Sí me explico? Y no es así.
Era bien fácil. ¿Sí? Entonces, uno tiene que dar. Pero la misma Biblia hay Biblias, hermanos, que tienen referencias, y esa sí es buena. Que tienen un numerito, en determinada parte de la escritura, tienen un numerito. En la pie de página, tiene un texto que marca ese número. Eso sí lo pueden leer para que puedan. Ese pasaje les puede dar un entendimiento mejor de lo que están leyendo. ¿Sí me explico? Eso sí, pero no los comentarios de otra persona. Y otro punto es que también cuando ustedes lean la Biblia, hay gente, estaba escuchando ahorita en las redes sociales, estaba explicando una persona y dice, hay 3 formas de estudiar la Biblia y la vas a entender. Primero, cuando tú leas un pasaje, imagínate que tú eres tú la persona, se está diciendo. Así dice, imagínate que te está hablando Dios y que tú eres esa persona que está ahí, que te está hablando a ti Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto es el pensar lo que te está meditando, lo que te está diciendo a ti Dios. Y el tercer punto era pedir la guía del Espíritu Santo para que te dé entendimiento de lo que estás leyendo. Pero pues está raro lo mismo. Los laicos no se tienen que estudiar así. El otro día el pastor dijo, estaba diciendo que hay gente que busca con un dedo cierta parte de la Biblia, le llega el dedo y resulta que dice que lee de Lucas que se ahorquen. Y dice, ¿voy a hacer lo mismo que Lucas? ¿No? Más bien que Judas, perdón. ¿Sí? De ahorcarme en una rumba, ¿verdad que no? Entonces, esa es una mala enseñanza. ¿Sí? Tenemos que leer la Biblia tal como es. Es una carta de Dios para nosotros, hermanos. La Biblia completa es una carta de Dios para nosotros. Y por lo cual tenemos que leerla bien para enterarnos qué es lo que Dios quiere que hagamos, que conozcamos a Dios. Porque ahí está manifestada la personalidad de Dios, el amor de Dios. ¿Quién es Dios? Ahí está manifestada. Y la obra que está haciendo, y lo que hizo con nosotros. El plan de Dios ahí está. Entonces, nosotros podemos entender muchas cosas, hermanos, y dejar de hacer cosas que malas interpretaciones de la palabra de Dios, que hoy es muy común, y casi todos estábamos creyendo en eso y lo hacíamos, porque yo también lo hacía, porque fue también lo que a mí me enseñaron. Pero yo doy gracias a Dios, hermanos, que hoy entiendo por qué me sacó Dios de ahí donde estaba yo. Hoy lo entiendo, en ese momento no lo entendía. En ese momento le decía a Dios, pero ¿por qué me está sacando de aquí? Y hoy, ya pasaron varios años, ya doy gloria a Dios porque digo gracias, Padre, porque si no hubiera sucedido eso, no hubiera. Ahí todavía. No hubiera. De todo es de que muchos salen de un lugar así y vuelven a regresar a otro lugar así. O sea, ¿por qué? Porque cuando realmente no entienden lo que la Escritura dice. Cuando la Biblia es bien clara, de verdad la Biblia es clara. Como decía el hermano Ricardo, cuando tú tienes una Biblia de concordancia temática, te vas dando cuenta. Por ejemplo, luego ahí vas a la concordancia temática, el texto que estás leyendo, te trae otros 4 o 5 textos y los lees y te abren bien el panorama de lo que la Biblia enseña, ¿no? Sí, claro que a veces hay cosas que uno no entiende, pero es ahí como se nos enseñaba cuando estábamos estudiando. Cuando es ahí cuando uno debe pedirle la ayuda al Espíritu Santo y decirle que nos enseñe, que nos ilumine para entender el texto. ¿Sí? Porque, miren, ahorita nosotros aquí al estar en la predicación, en los estudios, ¿saben qué estamos haciendo o qué está haciendo en nuestra mente? Estamos siendo iluminados por la palabra. O sea, hay una iluminación en tu pensamiento en lo que es la palabra del Señor. ¿Ah? Por eso es que en Hebreos dice que aquellos que fueron iluminados y recayeron nuevamente, es decir, por eso es que dice ahí que no descuidemos una salvación tan grande. Y es de ahí donde se agarran los que creen que la salvación se pierde, ¿no?
Pero no, sino lo que se refiere cuando la iglesia, cuando nos congregamos en una casa de oración y estamos siendo iluminados por la palabra del Señor, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que si nosotros volvemos, recaemos, es decir, a la idolatría o ciertas prácticas que antes teníamos, ¿no? Es ahí, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros también estamos descuidando una salvación tan grande, que no nos ha costado nada, pero le estamos diciendo a la salvación lo que quiere. ¿Sí me explico? Eso es gracias. Sí, ahorita que estoy hablando ven que les comenté que no puedo compartir algo, y estoy viendo que el libro de la historia de cristianismo no sí lo puedo compartir, pero es un libro, bueno, dice el pastor que son así. Lo único que yo sé es que son 600 hojas tiene ese libro. ¿Por qué? Porque yo lo estoy leyendo y me marca la cantidad de hojas, ¿sí? Pero son 2 volúmenes, hermanos. Son 2 volúmenes. Sí, yo lo voy a subir, lo voy a compartir allá al WhatsApp. Si alguien lo quiere, lo puede leer en su celular o lo puede imprimir. Nomás que tengan en cuenta que son 1000 hojas aproximadamente. Pues por aquí sí el libro. ¿Sí? Esa sí es la historia de la iglesia. Ese sí lo puedo compartir. Lo voy a compartir y ustedes ya deciden qué hacen con él. ¿Lo imprimen o lo leen en su celular? Pero de verdad lo compartes, sí, porque... ¿Sí? Ok, es más, déjenme ver si lo puedo compartir ahorita, porque no se me olvide, porque luego se me olvida, y no es que no quiera, ¿no? Pero se me olvida. A ver, permítanme tantito, déjenme ver si lo podemos compartir ahorita. Sí lo puedo compartir. A ver. Ahorita los comparto porque como está pesado. Permítame tantito. Ahí está. Ya se envió el primer tomo. Así que checar a ver si ya lo tienen. Está cargando el otro, ¿eh? Bien, hermanos, aquí ya es que ya llegamos a la hora, pero a ver algún comentario que tengamos sobre lo que estamos considerando hoy. Vamos. ¿No? ¿No hay comentarios? Todos los que misioneros. Bueno, nosotros sí eso pensamos cuando ya mi esposo se jubiló. Digo, nos vamos a ir con la gente que sí necesite de Dios, que sí desee de Dios a irnos a los pueblitos y ahí vamos a, porque esa gente sí acepta la palabra de Dios. Bien. Y si se diera algo más, pues qué bonito. Ya
Sí, gracias. Ya voy a revisar, a ver, no, que sí, puede checar su teléfono, a ver si ya. ¿No tiene? Ajá. ¿Pero los dos? No, apenas ahorita apenas le digo. ¿Te la vuelvo a imprimir? Sí. Sí, la siento fría y tú. Sí, por favor. Bueno. Aquí recordamos, hermanos, entonces que Aquila y Priscila se quedaban en Éfeso y Pablo se fue a Jerusalén y se regresó a Antioquía a su casa. Ahí nos quedamos, hermanos, ¿sí? Para iniciar el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? El cual les comento, si pueden ustedes leer este capítulo 19 del libro de tarea, de 19 de Hechos, para que ahí ahora sí que abrir un camino para poder considerarlo la próxima semana. Hechos 19. Algo, si lo pueden leer, bueno, y vean, aquí hay varios sucesos importantes que quiero que resaltáramos, ¿sí? Y que quiero que compartamos juntos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias en esta mañana, Padre, por tu bendición, Padre, que tú siempre nos hablas, nos muestras tu palabra, Señor, y nos comportas principalmente de más fortaleza, Padre, y nos das confianza y refrigera de nuestro corazón, nuestra alma, Padre Santo, al estar meditando, estudiando tu palabra, Señor, nos llena de gozo, Padre Santo, el poder conocer y saber cómo es que tu iglesia y principalmente estos personajes del primer siglo, Padre, te sirvieron de una manera de nada, Padre, con un gran amor y principalmente amor a ti y amor a la gente que estaba alejada de ti, Padre Santo. Queremos que a nosotros, con tu Espíritu Santo, también nos des ese mismo deseo, Padre, de ir para la gente que está alejada de ti, Padre Santo, la gente que está sufriendo, que está padeciendo y que está condenada, Padre, a vivir eternamente separada de ti, Padre Santo. Danos la oportunidad de llevar esa palabra de salvación, esa palabra de fortaleza a la gente que no conoce de ti, Padre, que anda sufriendo, Señor, y no tiene ninguna esperanza, Padre Santo. Permite que podamos nosotros ser portadores de ese mensaje y que ellos nos lleves con la gente, Padre, con la gente que esté deseosa de conocerte, que la gente que tenga hambre de ti, Padre, la gente que quiera conocerte a ti, Padre Santo, y ajustar sus vidas a tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos, amén. Dios los bendiga. Vamos a seguir adelante. Ah, sí, claro que sí. ¿De ese finalizar?